En el libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a leer estos versículos maravillosos. Si usted no tiene una Biblia, a los lados hay Biblias, y si usted no logra ver con sus ojos la letra pequeña de su Biblia, aquí en la pantalla están los textos que he tomado para este mensaje. Dice el Señor en su palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de la entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Querido Señor, te damos gracias, porque siempre que traemos tu palabra a la luz, algo nos alumbra, Jesús, en que nosotros tenemos que cambiar. Gracias, Padre, porque aunque tu palabra, dice el libro de los Salmos, es miel a nuestro paladar, muchas veces también es hiel a nuestro ser, porque nos hace reflexionar y nos hace ver en cómo somos, Padre. Señor, utiliza este mensaje para transformarnos y que cada uno de nosotros acá presentes pueda ser ministrado, Señor. En tu nombre yo me encomiendo, Cristo. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, iglesia. Soportándoos unos a otros. Y a esto yo le pongo el ministerio de la aceptación. En una iglesia, en este caso como la nuestra, podría ser cualquier otra iglesia, donde hay muchas personas. Cada uno de ustedes, amados queridos, tiene un carácter. Todos tenemos un carácter, ¿cierto? Un buen carácter, un mal carácter. Lo que usted tenga dentro de usted, sea bueno, sea malo, sale a la luz y se refleja en lo que conocemos como su personalidad. Y hablando de este tema, amados, quiero llevarles a que vea que todos conocemos personas que nos resultan difíciles. Una persona difícil es aquella persona que tiene un mal carácter, y por tener un mal carácter lo refleja en su personalidad. Son personas difíciles. Y muchas veces es necesario escuchar este mensaje de soportarnos los unos a los otros, porque es un mandato que Dios nos pide a nosotros, los que hoy somos llamados hijos de Dios. En esta vida, amados, hay cosas que no soportamos en el diario vivir. Pueda que usted tuvo un jefe que no soportó por el mal carácter y por las exigencias que éste le hace o le hacía en el pasado. Cuando viene a nuestra memoria los años de estudio, posiblemente hubo un profesor, un maestro a quien usted no soportó en la universidad, en el colegio, o porque tal vez no le gustaba esa materia o la forma en cómo este maestro compartía esa clase. A lo mejor usted no soporta el tener que ir al médico para algunos tipos de exámenes que son bien incómodos, algunos de ellos. A lo mejor no soporta el trabajo que hace porque tiene que levantarse muy temprano y finalmente usted llega a una conclusión que no le pagan lo justo o lo que usted considera que se merece. Posiblemente usted no soporta a su suegra, pues, porque es una doña muy metiche, ¿no es cierto? ¿Quién dice amén? No lo diga, se mete en problemas. A veces no soportamos los cambios climáticos.
Este día más de alguno dijo: está lloviendo. Y otro dije: qué bendición. Con Omar nos mirábamos a las 8:30 y compartíamos lo mismo. Qué lindo día. Qué lindo día. Pero si tiene unas características tal vez depresivas, environment del clima, tal vez dicen: no me gusta. Hay dolores que no soportamos. Hay palabras y actitudes que no las soportamos. Nuestros hijos muchas veces no los soportamos, sus malcriadeces. No soportamos a una esposa, no soportamos a un marido. Y también es cierto que algunos no soportan la tentación, aquellos que dicen entre comillas que están a dieta, de comerse, amados queridos, una rica torta cubana. No es cierto. Hay personas que no se pueden soportar, pero la Biblia nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Quieras o no quieras, estamos llamados a soportarnos. Cuando escuchamos que debemos soportar a las personas, muchos tenemos la idea, amados, que quiere decir tolerar el comportamiento de una persona malcriada e insoportable por cuestiones que dice verbalmente o por cuestiones que hace en su lenguaje corporáneo. Una persona común sin la presencia de Dios podrá decir: yo no te soporto, o yo no soporto que te soporte tu mami. Pero en otras palabras lo dicen: yo no tengo paciencia para soportarte. Pero algo maravilloso pasa cuando yo me rendí a Cristo. Pasan cosas incomprensibles en mi vida, cosas sobrenaturales. Lo que antes hacía ya no lo hago, lo que antes sentía ya no lo siento, lo que antes no podía hacer, como perdonar, hoy perdono. Y las personas que antes no podía soportar, hoy las soporto. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque llegó Jesucristo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad para muchas cosas, y una de ellas es el que yo te pueda soportar a ti y el que tú me puedas soportar a mí. Dígame por favor. Es algo, amados, es una metamorfosis sobrenatural. Y eso es fantástico, porque hoy yo compruebo por mí mismo que realmente en Cristo soy más que vencedor. Hoy compruebo por mí mismo que realmente todo lo puedo en Cristo, que soporto a cualquier persona. Se escucha bien fácil y usted dice amén, pero hacerlo es la bronca. Hacerlo es el problema. Porque una cosa es escuchar y una cosa es llevar a cabo lo que escucho, amados. Él ha puesto dentro de nosotros su fruto, amados, y por eso tenemos la capacidad de hacer cosas que antes, sin Cristo en mi vida, sin el Espíritu Santo en mi vida, no podía hacer. Y hoy, amados, estoy siendo transformado y no deformado. Hoy acepto a las personas, aunque muchas veces no vamos a negar que nos incomodan ciertas actitudes. Estoy en un nivel espiritual diferente. Quiero que vea algo, amado. Soportar significa perdurar, significa sostener o llevar encima una carga de peso, aguantar con paciencia y al final con alegría y gozo. O sea, quiere decir que hay veces cuando definitivamente tenemos que hacer uso de soportar, no porque nos guste hacerlo, sino, iglesia, porque es un mandato de parte de Dios. Es tan importante recordar, amados, que Dios va a utilizar personas para que yo tome una forma espiritual diferente. Dios va a utilizar personas insoportables para hacerme recordar cuánto Él me ama a mí y cuánto nos falta para llegar a la meta de vivir en ese amor perfecto que Dios quiere.
Recordemos una cosa bien importante, y es la siguiente: detrás de cada uno de nosotros, escúchalo, hay personas que nos están soportando nuestra forma de ser. Tú dices, yo no te soporto, sí, a una persona, pero posiblemente detrás de ti tienes a 10 que te están diciendo, no te soportamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Qué bueno que usted pues no lo mira de esa forma. El soportarnos los unos a los otros en sí es un crecimiento espiritual, donde pongo en función la realidad que hoy Cristo vive en mi interior. La idea es de sostener a la persona insoportable. No consiste en que me esté apretando los dientes en un culto, en mi casa, por esa persona que me hace la vida miserable. No consiste en querer que esa persona desaparezca o se vaya de la iglesia o se vaya de nuestra vista. No, esa persona insoportable me hace crecer a mí espiritualmente. Es la utilidad, la herramienta que Dios utiliza para que yo conozca en plenitud lo que es el gozo, lo que es la paciencia, lo que es la benignidad y lo que es la bondad. Tú no vas a crecer espiritualmente sin esas personas difíciles. Por eso yo declaro y digo, que Dios bendiga al insoportable. ¿Quién dice amén? ¿Te das cuenta? Aquí hay muchos. Aquí hay muchos insoportables, que si no fuera por el amor de Dios, amados queridos, que Dios nos perdone las malas intenciones que esta mente ha tenido sobre las personas difíciles. Tenemos, amados, que sostener al insoportable. En Efesios 4:2 el apóstol Pablo dice, soportándoos, mira, con paciencia. No es como tú quieres, es con paciencia. La receta divina me da los elementos que yo debo incursionar cuando quiero soportar a una persona. Y número 1, Efesios dice, con paciencia los unos a los otros. Y en segundo lugar, con amor. Y sabemos, amados, que el amor no es solo una actitud, sino que es una acción. En esta parte Pablo está hablando de lo que solo Dios puede producir en nuestra vida. Cristianismo no son conceptos, no es una forma más de compensar, amados, lo que yo sé. Es una expresión de eso que yo comprendo y lo pongo en función. Eso es cristianismo. El secreto de poder hacer o lograr de amar de esta forma a aquel que decimos que no soporto, amados, permanece en Cristo Jesús. Si yo permanezco en Cristo y su palabra permanece en mí, ahí sí voy a soportar a cualquier persona que sea, por muy difícil. Y es más, le voy a decir, Dios, gracias por esta persona, porque esta persona me hace crecer espiritualmente. Necesitamos siempre estar cerca de Jesús, porque separados de Él es cuando yo digo, no te soporto. Pero cuando estoy enchuflado, cuando yo estoy conectado a la vid verdadera, tengo la capacidad, la madurez espiritual de aceptar a cualquier persona como ésta sea. Creo que como diamantes que somos, lo que nos hace tener mejor quilataje, lo que nos da un mejor acabado, es el soportarnos los unos a los otros. Alguien dijo, Dios se refleja muy bien en nosotros cuando soportamos a las personas. Ahí pones en función lo que tú aprendes. Por eso yo digo, bienaventurada la iglesia donde todos se soportan, porque ahí envía el Señor unidad y estabilidad duradera. No existe iglesia perfecta. Si tú la andas buscando, la única iglesia perfecta está en el cielo. Y si usted quiere ser miembro de esa iglesia perfecta, muérase y se va para allá. Allá está la iglesia perfecta.
Te diré algo, amados. Las personas difíciles, Dios está trabajando en ellas y un día van a ser diferentes. La transformación es un proceso, la salvación es un impacto. Y el Padre, mientras las utiliza en nuestro camino para que crezcamos por medio de esas personas y que llevemos a cabo lo que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Por eso yo digo, amados, para soportar necesitamos una vestimenta diseñada por Dios. Definitivamente. Sin esa vestimenta, amados queridos, tú no puedes soportar a las personas. Soportarnos los unos a los otros, aunque es un mandato, es el deseo del Padre para nosotros, sus hijos. Y necesitamos entrar en esa función. Déjame decirte algo, no es fácil, no lo es. Otra cosa, es un deseo, amados, que Dios quiere que yo aprenda. Y esto no viene por obra mágica, esto no viene producto de una oración, esto no viene producto de leer un texto de la palabra de Dios. Es algo que tú necesitas hacer y ligar a tu voluntad y ejercitarla en ese momento difícil, cuando te encuentras con estas personas difíciles que son. Ahí comienza, amados, la cosa difícil. Cuando comienzo a tratar con personas que son difíciles, amados, es ahí donde yo comienzo a traer a mi corazón, saco de mi carácter, escúchalo bien, esas cosas buenas, y mi personalidad va a reflejar la aceptación hacia esa otra persona insoportable. Para soportarnos unos a otros necesitamos entonces una vestimenta diseñada por Dios. Así lo dice Colosenses, amados, 3:10. Y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Escúchalo, este ropaje, eso es lo maravilloso, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos pues, versículo 14, vestíos de amor. O sea que en Colosenses 3, amados, tengo la doctrina, escúchalo bien, de una vestimenta espiritual. Yo necesito, amados queridos, este ropaje. Necesito un ropaje que se vaya renovando día tras día. O sea, amados, que nunca nos deje ver viejos espirituales, porque muchos de nosotros es lo que ha pasado. Ya somos viejos espirituales. Necesito vaciar esos odres viejos y poner un vino diferente en esos odres. Necesito estar contextualizado, renovando mi vida día tras día. Por eso el soportarnos es parte de ese ropaje que Dios ha diseñado. Este ropaje no es tuyo, este ropaje es de Dios. Sí podemos soportarnos, amados, los unos a los otros. Sí podemos llegar a ese nivel espiritual. ¿Es fácil? No lo es, pero sí se puede. Sí podemos soportar a las personas. Escúchalo. Sí puedo soportar a mis hermanos en Cristo Jesús. Sí te puedo soportar a ti, amado, y tú me puedes soportar a mí en Cristo Jesús. Es un nivel espiritual diferente, amados. Esa es la realidad. No es difícil, no es fácil, pero sí se puede. Cuando hago uso de esta vestimenta, amados, represento a Jesús como sacerdote en la tierra. Es ahí donde nace la madurez de un cristiano, amados queridos. Necesitamos este tipo de hermanos dentro de las congregaciones para que el nuevo que va llegando a la iglesia se vaya acomodando a un estado de vida diferente de la iglesia de Cristo. Que podamos encontrar gente madura. La madurez del creyente no consiste por los años que tú tienes en una congregación o por los años que tienes de haber aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Eso no es igual a madurez. Madurez es igual, en este caso, en soportarnos los unos a los otros en amor. No es de estar apretando los dientes. Ahí viene esta hermana, este hermano. No, eso es carnalidad, eso es pecado.
Porque todo aquello que no obra en obediencia es desobediencia, y eso no le agrada a Dios. Oh, amados queridos, necesitamos creyentes maduros, mujeres maduras, hombres maduros, jóvenes maduros. Lo especial de la vestimenta, ¿sabes qué es? Que este vestido está surcido con los hilos de las mejores marcas. De no ser así, se descosería, ¿no es cierto? Y un vestido descosido no luce bien. No luce bien. Ahora, la vestimenta que Dios el Padre nos ha dado está surcida con los materiales más resistentes que podamos imaginar. No se descose, y por tanto la tela, amados, que tiene esta vestimenta está garantizada por Dios. Está garantizada por Dios, porque Dios Padre la ha confeccionado para cada uno de nosotros. Por eso la importancia de vestirnos constantemente con la armadura de Dios. Cuando tienes la armadura de Dios, amados queridos, esa armadura te da resistencia, te da resistencia, te da resistencia. Muchas veces hablamos de los ataques del enemigo, pero te da resistencia, escúchalo bien, para aceptar a las personas tal como son. Porque hay gente que causa dolor, amados, ofende, es parte de su vida. Hay que permitirle, no, hay que enseñarle. Pero mientras este creyente madura y mejora su vida y su calidad cristiana, los fuertes, aquellos que ya aprendieron a soportar las flaquezas de los débiles, aquellos que tienen bien puesta la armadura de Dios, los vamos a soportar en amor, en paciencia. Y eso es lo especial de esta vestimenta, amados, que Dios es quien la ha confeccionado. Este traje está diseñado por Dios y dice: con entrañable misericordia, con benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Son los elementos que tiene, amados, de protección esta vestimenta. O sea que tenemos que tener un corazón compasivo, un corazón perdonador, un corazón, amados, para las personas todo el tiempo. ¿Hay ofensas que duelen? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. A usted y a mí nos han ofendido muchas veces y nos incomoda, claro que sí. Claro que nos incomoda. Pero sabes, cuando tienes esta vestimenta, se te desliza, se queda en el corazón solamente por unos minutos si es posible, pero después lo deshacha, lo sacas dentro de ti, amados. Esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, que hay cosas que no están para quedarse dentro de nosotros. Porque si se quedan esas ofensas, escúchalo bien, se van a podrir dentro de ti y va a afectar tu alma. Amados, soportarnos unos a otros no es algo que tú tienes al frente en decidir si lo haces o no lo haces. Es bien sencillo, lo tenemos que hacer porque es una ordenanza de Dios el Padre. Y de esa forma, como hijo de Dios, solamente tengo que hacerlo a la forma de Dios y no como tú quieres. No, es que no es como tú quieres. Las condiciones en el cristianismo no las pones tú. Yo solamente soy un siervo que obedece las directrices que me da el Padre. Este ropaje está diseñado con benignidad, amados. Para soportarnos unos a otros necesitamos ser benignos. Lo opuesto a benigno, ¿qué es? Maligno. ¿Cierto? Maligno. Efesios 4:32 dice: antes ser benignos unos con otros. Tengo que tener un buen corazón para la gente, porque soy benigno y no soy maligno. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. El creyente, amados, es la expresión activa de Dios. ¿Quieres saber qué tanto el Espíritu Santo está haciendo en tu vida? El soportarnos unos a otros es un medidor maravilloso. Necesitamos soportarnos, no como nosotros queremos, sino la palabra dice con benignidad, misericordioso, perdonándonos los unos a los otros, porque van a ser muchas las ofensas. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano
hasta 7 veces. No, dijo Jesús, hasta 70 veces 7. Pero es que, pastor, esta persona me hace una, me hace otra, me hace aquí, me hace allá. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Soportarlo. Porque esa persona, aunque tú no lo veas, está sirviendo de formación a tu vida espiritual. ¿Estás conmigo? Los problemas no están para debilitar tu fe. Los problemas, he dicho y lo he predicado, están para tonificar más tu fe. Y las personas difíciles de una congregación están para que yo crezca. Así es que podemos decir con libertad: gloria a Dios por las personas difíciles. Ahora bien, si tú eres persona difícil, no seas tan sangrón, amados. Tenga un poquito de amor también, ok. No se pase de lanza, pues. Porque tampoco no es licencia. Me van a soportar. Hoy es tiempo. ¿Cuándo voy a hacer esto? No. Que Dios reprenda, amados. Que Dios reprenda esos pensamientos que en este instante ya dijeron: aleluya, pastor. No. Tenemos que tener benignidad, amados. La benignidad se manifiesta en generosidad, en un deseo de hacer bien a esa persona. Y este es un reto para ti. Personas difíciles en una congregación. Tú no sabes la infancia que esas personas han tenido. Tú no sabes cómo ha sido, amados, su historia. Y vienen a la iglesia, amados, y todavía acá no se adaptan. Dios está trabajando de una forma diferente en sus vidas. Es poco a poco. Por eso necesitamos, amados, benignidad. Necesitamos hermanos espirituales que lleven la flaqueza de otros en sus espaldas. La benignidad se manifiesta en generosidad, en un buen deseo de hacerles el bien, amados, y poner a esas personas en otro plano. Este traje está diseñado, amados, con mansedumbre. Escúchalo. Mansedumbre significa gentileza, afabilidad, amistad dulce, opuesto a la aspereza. Porque vivimos en una sociedad que, como me tratan, así trato. En el cristianismo no es así. Si este insoportable ofende, lo voy a amar y lo voy a perdonar. Y es más, para que se sienta peor, le vamos a servir de una mejor forma. El Espíritu Santo va a trabajar en su vida. Y te vas a dar cuenta que ese corazón después va a venir humillado a pedirle perdón a Dios. Tu actitud es importante ante las personas difíciles. No les pagues con la misma moneda. No, eso quiere decir que tú y él son iguales. Eso me indica cuando se ponen dos insoportables, amados, a boxear. Son iguales. Y nosotros estamos para marcar una diferencia. Necesitamos ser mansos, amados, gentiles, afiables. Tenemos que tener una amistad dulce, opuesto a lo que es la aspereza, opuesto a lo que es el mal temperamento, al enojo repentino que muchos de nosotros tenemos, amados. ¿Y por qué se enojó? A saber, pero estoy enojado. Imagínate, cambian de volada. Humildad, amados, es la resistencia que un creyente tiene. Es la ausencia de orgullo y arrogancia. Manso es una palabra poderosa en el Nuevo Testamento. Quiere decir tener el poder siempre bajo control. Eso es manso. Una persona mansa tiene poder de Dios, porque soporta a cualquier persona. Y eso no es de cualquiera. No lo es, pero sí lo podemos tener en Cristo Jesús. Jesús es el ejemplo supremo de una persona mansa. La mansedumbre es algo que aprendemos. ¿Sabes con quién? ¿Con quién? Con las personas difíciles. Yo ayer entraba a mi casa como a las 7 de la noche. Estaba arreglando algo de mi casa y por accidente dejé una basura en la cocina. Tenía que haberla botado. Mi perro Milo, bueno, no es mi perro, es de mi hermana, de mi hija. Y, amados, el condenado perro había hecho un desorden, amados. En esa hora que yo salía a comprar algo a Home Depot, cuando llegamos con mi hija, la cocina, amados, era un desorden. Eso no lo sabías. Ajá. Un desorden, amado. Ahí estaban las hojas de tamal
que nos comimos el día viernes. Y ese perro tenía que ser. Y yo le dije: Milo, ven para acá. Milo, ven para acá. Y llegó el perro, amados. Mira, gloria a Dios, mi perro es bien obediente, amados. Llegó y se me queda viendo con unos ojos tan bonitos, amados. Nosotros a Milo no lo castigamos, no nos da motivo, amados. Y me le quedo viendo: Milo, ¿por qué? Imagina qué tonto yo. Como que con que el perro me iba a decir: ¿y por qué no? Mira, pero cuando le vi su ternura de Milo, amados, que se me quedaba viendo. Él sabía, amados, sus orejas estaban bien cabizbajas, que había hecho mal. Amado, no lo pude ni castigar, ya ni regañar. Milo, vete de acá, por favor, le dije. Vete de acá. Y yo comencé a limpiar. ¿Por qué razón, amados? Porque de eso estoy predicando, de soportarnos los unos a los otros. No quiero decir que muchos son como Milo, no. Pero sabes, hay momentos bien difíciles que una persona insoportable te va a hacer pasar momentos muy amargos. Pero de eso se trata, amados, de reflejar a Cristo. De reflejar a Cristo con mi mansedumbre. No nos pongamos al mismo nivel, amados. No. Entonces, ¿a dónde va el cristianismo, pues? Amados queridos, necesitamos tener un corazón manso con toda persona, porque eso es un mandato de Dios. Una persona paciente, apacible, amable y constante en todas las circunstancias de su vida, amados. Termino con esto. De la manera que Cristo me ha soportado, de esa forma tengo que soportar. Dice la Biblia: soportando unos a otros y perdonándoos. Eso se complica más, unos a otros. Mira, te disculpo, pero que te perdone Dios. No, amado, reprobaste el examen. Te soporto y es más, te perdono y es más, y te sigo amando y es más, te voy a servir y es más, cuente conmigo. Cuando escucha esas palabras, un insoportable es una bomba emocional, amados. Es una bomba emocional dentro de él o de ella. De la manera que Cristo me ha soportado, de esa forma tengo que soportar. Soportando unos a otros no es una sugerencia, iglesia. No es un favor que le vas a hacer a Dios. Soportando unos a otros no es una recomendación de la Biblia que tú tienes que hacer. Soportando unos a otros no es evitar a las personas difíciles. No es tomar una actitud de indiferencia con esas personas o de evitarlas. Mejor no hablo con ella o con él. No. Soportando unos a otros es un mandato. Y es uno de los actos más espirituales que hay. Porque ahí tú expresas el amor de tu Señor en tu vida. Cuando soportas, amados, es cuando decimos: el fruto del Espíritu Santo está cuajando en tu interior, amados. Porque nos conlleva a amar con gozo, nos lleva a tener mansedumbre, nos lleva a tener paciencia y todos los elementos que encierra el fruto del Espíritu Santo. Amado querido, yo no sé cómo estás en soportarnos los unos a los otros, pero sí es mi deseo, amados, que nuestra vida sea transformada. Porque si no, escúchalo bien, estamos en desobediencia con Dios. Y este es el ministerio de la aceptación, en que yo te voy a aceptar tal como tú eres, amados. Aunque muchas veces me hieres con tus comentarios, me lastiman, claro que sí. Con todo y eso quiero que sepas que estoy llamado a amarte, a perdonarte. Amén. Así que, iglesia, en una congregación como la nuestra, grande, tenemos diferentes personalidades y diferentes caracteres, amados. El llamado es a soportarnos los unos a los otros. Y en eso glorificado Dios. Escúchalo bien. Cuando nos soportamos y nos pedimos perdón, un perdón genuino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el ministerio